Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Poesía del mundo a Buenos cualquier días. parte del mundo. ¿Cómo estás? Estamos aquí con un invitado que él se encuentra en Palma de Mallorca y nosotros nos encontramos aquí en Buenos Aires. Marco Vidal González, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos, en la cuarentena, En la todavía. cuarentena. Estamos cuarenteneando, cruzando. Confinados. Confinados, exactamente. Pero bueno, eso no ha disminuido nuestro amor y nuestro interés por la poesía y poder compartirla, que es una de las funciones de la poesía, compartir y vivir. Mm, Marco Vidal González es graduado en lenguas modernas y sus literaturas con especial mención en lenguas eslavas, en la literatura eslávica en particular. Y la poesía búlgara, la gramática eslava comparada y la traducción del búlgaro al español son una de sus actividades más preponderantes. Llego a Marco Vidal González a través de su página, La Tortuga Búlgara, que ya sabremos por qué tiene ese singular nombre. Y además porque ha realizado, junto con otros, una tarea titánica que es realizar la compilación de poesía búlgara que se ha llamado Nueva Poesía Social. Que además este libro viene acompañado de un manifiesto estético-político que también vamos a hablar de él. Pero bueno, también Marco Vidal González es poeta. Y como siempre comenzamos este programa con una poesía, en lo posible, si el autor está presente, es mucho más interesante. En este caso se llama Etapas. mm. Ya sabes, los amigos van y vienen, pero no te preocupes, tío, que ya aparecerá nueva gente en tu vida. Es más, incluso llegará el día en que tu novio ni siquiera tu nombre recuerde cómo pronunciar. Carpe diem, tío. Y de repente, tanta verdad repentina me abruma. Pero yo me armo de valor, me giro en un acto de solemnidad sincera. Y bueno, ¿qué sentido tiene esta existencia sabiendo que se volverá mezquina tras esta inevitable soledad anunciada? Pero ya nadie me responde. Ellos también se fueron. Marco Vidal González. Bueno, estamos aquí, nosotros no nos hemos ido y si continuamos con Mm, él, preguntándole, por ejemplo, ¿por qué este interés o cómo comienza este interés por la literatura mm. eslávica? Sí, bueno, el interés viene a raíz de más bien de un interés lingüístico por la lengua rusa, Ajá. ya que desde pequeño me empezó a interesar la lengua rusa y aquí en España hay pocas opciones para estudiar una lengua así tan diferente, así que cuando llegó la hora de matricularme en la universidad, pensé que sería una buena opción hacerlo estudiando una carrera relacionada con las lenguas eslavas. Y Ujú. ahí fue donde descubrí otras lenguas eslavas, porque en la filología, en esta especialidad de filología eslava, tienes que estudiar más idiomas. Así que realmente el búlgaro es un idioma que descubrí y en general la literatura eslava a raíz del ruso. Entonces todo empezó por un interés más lingüístico y luego ya acabó viniendo el interés, el despertar por la literatura búlgara en concreto y la poesía. Ajá. ¿Cómo comienza también tu interés por la poesía, en particular esta forma literaria que Mm. claramente ha tomado todo tu interés y tu trabajo y tu estudio, ¿no? Sí, pues aparece un poco más tarde, desde pequeño yo, bueno, leía más bien novelas, no era la poesía un género que me interesara tanto cuando era pequeño, quiero decir, aparece más ya en la universidad prácticamente, cuando ya empezó a asistir a conferencias, a clases magistrales fuera de las clases normales que teníamos de las asignaturas del grado, de la carrera, es en esas clases magistrales donde empiezo a descubrir un mundo nuevo y donde empieza esto a interesarme en la universidad, realmente hace poco tiempo. Ujú. Bueno, has trabajado muy intensamente, como bien contabas en un Mm, artículo, sobre esta compilación de nueva poesía social. ¿Qué te ha interesado de estos poetas que mm. vos has compilado, digamos? Sí, pues bueno, yo me fui a Sofía en 2016
en principio para una estancia de un año, de un curso académico con un programa de intercambio universitario de Erasmus. Y al final, pues bueno, esta estancia se fue alargando. Y yo conocí a los poetas de Nueva Poesía Social en 2018. Fue un amigo que me invitó a un evento literario porque estábamos buscando actividades culturales que hacer en la ciudad y fuimos al evento y me pareció muy interesante y empecé a leer. Entonces empecé a seguir activamente a la revista, es una revista digital. De vez en cuando ha sacado compilaciones en papel, antologías, pero principalmente publican de manera digital. Y pues me llamó mucho la atención y también me empezó a servir para perfeccionar el idioma, porque al fin y al cabo un idioma, ¿no? Aprendes un idioma, cualquier medio es útil, entre ellos el literario, si quieres alcanzar un buen nivel en esa lengua. Bien. ¿Cómo por eso antes decía que Nueva Poesía Social es un poemario que viene acompañado de un manifiesto Sí. estético-político, que realmente, bueno, me asombró un poco su contenido. En estas épocas de muchos cambios toman una posición muy definida con respecto a qué es político, qué es estético, y me gustaría que habláramos un poquito también del manifiesto. Del manifiesto, sí. Sí, sí. Sí, pues bueno, el manifiesto es lo primero que desde este movimiento me propusieron traducir, ya que bueno, yo la primera persona que conocí fui a Vladimir Saburin, que es el fundador del movimiento y es el escritor de este manifiesto. Solo para contextualizar un poco, Vladimir es un poeta búlgaro que escribe en lengua búlgara, pero es de origen cubano. Su padre es cubano, su madre es búlgara, pero él nació en Cuba, pero ha vivido y ha desarrollado su carrera literaria en Bulgaria. Y él escribe este manifiesto en 2016 y cuando yo empiezo a participar más activamente con la revista me propone traducirlo al español. Y fue realmente la primera traducción que hice para este movimiento y bueno, la verdad que me pareció muy interesante. Creo que muy contundente, usa un lenguaje muy directo y esto me pareció bastante interesante. Concretamente en este contexto, ¿no? En el que vivimos ahora de que todo se vuelve comercial, ¿no? Incluso la literatura. Entonces me pareció muy interesante esta contundencia contra esta manera neoliberal de entender la literatura. Claro, sí. Habla del lifestyle, Sí. habla de la academia como un lugar que estandariza a la poesía, habla también de este tema de como poetas a la carta, digamos, una poesía que se hace en función de un consumidor, de los deseos de un consumidor, o sea, no una poesía Sí. en libertad. Y es interesante en este poeta en particular, si había leído su origen y poder expresarse en una lengua tan distante, ¿no? Ese corrimiento que él hizo. Este movimiento, que se han reunido ¿cuántos poetas en el libro? Sí, pues en esta antología se han reunido 27 27 poetas. que adscriben a este manifiesto. Pues no necesariamente todos los poetas han firmado el manifiesto. Sí que el manifiesto está libre para que cualquier persona, independientemente de que escriba o no poesía, puede ser una persona que se dedica a otra, a otra cosa. Pero bueno, en principio el manifiesto sí que está abierto para que cualquier persona que quiera lo firme. Pero creo que no necesariamente todos los que participan lo han adscrito. Ajá. Lo han firmado. Lo han firmado. Así como decíamos antes de la grabación del programa, hablábamos de la gran difusión de la práctica poética en literatura en España. ¿Cómo es el status quo de la poesía en Bulgaria a nivel de la educación primaria, a nivel de los medios de comunicación? ¿Cómo es su estatus? Sí, bueno, yo en Bulgaria, quizás esto también no, porque es un país pequeño y un país que en Europa Occidental es muy poco conocido, ¿no? Muy poca gente sabe decirte dónde está Bulgaria, incluso mucha gente no sabe siquiera que pertenece a la Unión Europea.
Entonces, quizá por esto también no es como que existe la necesidad de autopromocionar mucho su literatura, ¿no? Y aquí es donde en el manifiesto, por ejemplo, se menciona esos ejemplos de técnicas de marketing, ¿no? Del autor búlgaro más vendido, el autor búlgaro más traducido, ¿no? Y aquí hace poco, hablando con un amigo sobre este tema, él me dijo, bueno, en España se dice el autor con más likes en Facebook, el autor con más likes, con más seguidores en Instagram. Así que bueno, depende un poco del contexto, ¿no? En Bulgaria, concretamente, yo creo que debido a esa poca presencia que hay en Occidente, en Europa occidental, de la literatura búlgara, ¿no? Como que se usan más esos recursos mercantilistas, quizás. Claro. También ha sido docente en el Instituto Cervantes en Mm, Sofía sí, con respecto a la lengua española. sí. Este momento así de intercambio, de cambio también muchísimo, Mm, ustedes han hecho este libro, esta publicación, Nueva Poesía Social, en plena pandemia y se han pandemia, sí, organizado rápidamente para hacer su sí, correcto. compilación, para su organización, la edición. Bien, ¿qué crees que ha motivado este movimiento súbito de un manifiesto o Mm, una organización que ya llevaba por lo menos 2 años, según tu mm. descripción o más? Sí, pues bueno, realmente todo surgió de la noche a la mañana, la idea de hacer la antología. Y como yo me encontraba en esta situación al principio de la cuarentena en España, que era bastante dura, que no podíamos salir a la calle nada más que para comprar al supermercado 10 minutos, entonces, bueno, la verdad que fue una gran motivación tener algo que hacer y algo que hacer que me llenara intelectualmente, ¿no? Am, ya anteriormente, en el año 2018, cuando yo traduje el manifiesto, se tradujo al inglés y al francés la antología. Ujú. Se hizo en ese momento una selección de poemas de hasta ese momento, pero es una edición menor, es una edición más pequeñita. Y, y ahora entonces lo que pensamos cuando empezó todo esto de la cuarentena, yo directamente le escribí a Vladimir y le dije, mira, que he estado pensando, porque bueno, nos habían propuesto hacer una muestra de poesía para una página web, para Vallejo and Company, y entonces yo ya estaba trabajando una semana antes en esa muestra, que simplemente cogí 15 poetas y empecé a traducir los poemas que yo había seleccionado con Vladimir. Y entonces lo que pensé fue, ¿por qué no seguir, por qué no continuar esa traducción, ampliarlo a más autores, meter más poemas y hacemos un libro? Ya que Muy bien, teníamos un poco esa claro. deuda, ya que está la traducción al inglés, está al francés, y bueno, yo cada vez estoy más implicado con el movimiento. Vladimir habla español, entonces digo, es una deuda para nosotros, ¿no? Que no esté traducido al español. Así que creo que es el momento adecuado ahora, esta cuarentena, para quitárnoslo. Claro, totalmente. Eh, ¿Podrías identificar un par de temas de estos poetas, un par de Mm, temas que se puedan repetir en su poesía o algún tema central en todo el trabajo? mm. Eh, ¿En qué rango de edades están estos poetas? Sí, eso es interesante también. Sí, pues bueno, un tema que yo veo muy presente en poetas también muy distintos entre ellos es la decadencia. La decadencia, concretamente, bueno, Bulgaria, para contextualizar un poco, es un país que pasó de un régimen comunista del bloque del Este, ¿no? A una democracia neoliberal y bueno, que ha sufrido ese cambio tan duro, ¿no? Que en los años 90 Bulgaria pasó por un muy mal momento. Ujú. Entonces, sí, la decadencia es uno de los temas y luego también la cotidianidad de la clase obrera, por decirlo así. Es un tema que está bastante presente en distintas formas, en distintos estilos de poesía. Ujú. El rango de edades de los Sí, poetas. sí, las edades. Pues bueno, la antología comienza con dos autores que son Zlatomir Zlatanov y Ani Ilkov, que son mayores. Tendrán quizás unos 60 años. Ujú. Y luego ya comienza en orden alfabético por todos los autores que participan en la antología y el rango de edad podríamos decir entre los 25 y los 50, Ujú. de Comprendo. los que la mayoría rondan los 40-50, de 25.
30 y pocos somos pocos los participantes. Pero me parece interesante mencionar esto, que los primeros dos son estos dos autores que concretamente Zlatomir Zlatanov es como un padre del movimiento. Claro, comprendo. Claro, la tradición poética de Bulgaria está relacionado, por ejemplo, con autores que son más conocidos o también están medios en el ostracismo. ¿Perdón? La No he tradición, oído esto. la tradición poética de Bulgaria Mm, se asienta en algunos autores que son, han sido divulgados o también por estas cuestiones políticas han quedado un mm. poco fuera del conocimiento Bueno, general. no, hay autores, hay poetas que sí han sido bastante divulgados, entre ellos Blaga Dimitrova, por ejemplo. Te hablo de autores contemporáneos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, hay autores que sí que han tenido su difusión. Lo que pasa que aquí, y que en mi opinión son buenos. Lo que pasa que, bueno, aquí concretamente hablamos de estos autores que por justo el contexto que les ha pillado, que es de la transición, ¿no? Que allí se le llama la transición pacífica, ¿no? Del régimen comunista al capitalismo, pues bueno, se han visto un poco quizás apartados por el establishment, ¿no? Incluso a pesar de que te hablo de autores que incluso han sido profesores universitarios, pero Ujú. aún así se han visto... Alejados. Sí. Por último, tu página se llama La Tortuga Búlgara. Tortuga, con G. Tortuga con G. ¿A qué se debe este particular nombre, por lo menos para mí particular? Sí, sí, pues sí, mucha gente me lo pregunta y es normal porque es un nombre bastante friki. Y bueno, realmente es muy tonto y es simplemente que cuando yo empecé este blog y bueno, el blog empezó cuando yo tenía 18 años, antes de que empezara a interesarme activamente por la literatura, y simplemente colgaba, divulgaba artículos de carácter más político. Pero ya cuando empecé en la universidad a conocer la literatura, como vi que la literatura búlgara tenía tan poca presencia en España, pensé, bueno, ¿por qué no amplío las secciones de mi blog y lo oriento un poco más hacia la literatura búlgara? Entonces me puse a pensar, ¿no? Y al principio yo empecé a subir poemas con traducciones que yo no traducía, porque en ese momento mi conocimiento de la lengua no era tan profundo, era simplemente como una biblioteca. Y al final pues estuve pensando y dije, venga, esto le tengo que poner otro nombre porque tengo que adecuarlo un poco a la dirección que está tomando el blog en este momento. Y puesto que desde pequeño me han gustado mucho las tortugas, muchísimos, mis animales favoritos, siempre he tenido en casa muchas tortugas, tengo cajas llenas de peluches de tortugas, es como, bueno, el regalo que todo el mundo me ha hecho siempre. Entonces, pues pensé, bueno, ¿por qué no unir estas dos palabras, ¿no? Mis dos pasiones, frikis, ¿no? Por un lado, Bulgaria, por otro, las tortugas, y me parecía un nombre original, un poco extraño, pero original. Y de Claro. ahí viene. Bueno, es un Mm. proceso lento, ¿no es cierto? A veces el poema es Sí, un proceso lento y creo que es un buen momento para que la poesía tome ese lugar en la cultura humana que es el que sí. debe ser, el que tal vez a lo largo de la historia de la humanidad perdió, pero que tuvo, ¿no? En los griegos, un Mm. lugar muy importante, casi relacionado con la política también. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer con este programa, que las personas se pregunten, por lo menos, qué es la poesía y a qué vamos con ella. Así que bueno, Marco Vidal González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Sí, este es a ti. trabajo que intentaremos difundir, Nueva Poesía Social, Qué poesía bien. de Bulgaria, con un manifiesto que también sugiero que se lea, el manifiesto que acompaña a esta publicación. Y bueno, la literatura eslávica estuvo aquí un momento con nosotros, en muy buenas manos su explicación. Así que Marco, muchísimas gracias por estar aquí, agradecemos tu colaboración y bueno, estamos en contacto, así que nuevas Sí, apariciones claro. o nuevas presentaciones podés Qué bien. comunicarte con nosotros para que lo Será un hagamos placer. más público. Nosotros aquí, Marcos, hacemos una suerte de poema terapia, entregamos a las personas algunas Mm. recomendaciones, que dice, por Sí, ejemplo, qué bien. no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía,
no reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias, Marco, Muy por bien. estar aquí con nosotros. Y nos vamos. Muchas gracias a Hasta la ti. próxima.